Teleamazonas presenta Usted y su dinero. Estimados amigos, muy buenas noches. Programa número 15 de Usted y su dinero. Soy Pablo Lucio Paredes. Yo soy Natalie de Nóbrega. Y coincide exactamente con el fin de año. Así que les deseamos un gran festejo y un gran 2019. Y nosotros desde acá, desde los estudios, vamos a estar justamente celebrando este fin de año. Acompañándoles de lejos. En estos 14 programas anteriores hemos presentado muchos temas. Esperamos que muchos temas interesantes y útiles para ustedes. Y de esos temas hemos hecho una recopilación de los que nos parecen entre los más interesantes. Y eso va a ser el programa de esta noche. Y es que la economía ha estado bastante movida en nuestro país y también a nivel internacional. Por eso le presentamos este compacto de tema que presentamos durante todo el 2018. Primer tema, el subsidio a los combustibles, tema que está en la discusión pública. Empecemos simplemente recordando que la palabra subsidio viene del latín subsidio, que quiere decir ayuda, apoyo, auxilio. Pero seamos un poquito más precisos, Natalie. Un subsidio es una prestación pública asistencial de carácter económico y de una duración determinada. Pero como esta definición es muy general y muy poco precisa, vale señalar que los subsidios son, por ejemplo, ayudas que los gobiernos otorgan a determinados ciudadanos con el fin de poder acceder a los bienes y servicios básicos. Y en el caso de los combustibles, el Ecuador lo hace vendiendo estos productos a un precio menor al que tendría en el mercado. Así de simple. Entonces ahora preguntémonos, ¿cómo se calcula el subsidio? Y hay dos subsidios que son importantes. El uno a los combustibles importados. Y ahí es muy sencillo el cálculo. Es la diferencia entre el precio al que compramos los productos en el mundo y el precio al que vendemos en el Ecuador. Y luego hay el subsidio a los combustibles que se producen en el Ecuador. Pero esa es una cifra oscura, no es muy clara, no sabemos cuál es el costo de producción, no sabemos muchas cosas, así que eso nos olvidamos y nos vamos a centrar en este tema únicamente en el subsidio a los combustibles importados. Y para eso el Banco Central nos da cifras muy claras. Cifras muy claras y muy precisas, cifras enormes. Llegamos hasta los 4.000 millones de dólares anuales en el 2014. 4.000 millones de dólares. Luego bajó porque cayó el precio mundial del petróleo y de los combustibles. Pero en este año, en el 2018, estamos de vuelta hacia los 1.800 millones de dólares del subsidio a los combustibles. La mitad de hace unos años, pero sigue siendo todavía una cifra muy grande. Sí, muy grande, y dimensionemos un poquito esto. 1.800 millones equivale a casi la mitad del presupuesto de salud, alrededor de un 40% del presupuesto de educación. Es decir, son cifras enormes. Si cogemos los últimos 10 años, estamos alrededor de 25.000 millones de dólares, que es difícil dimensionar esa cifra, pero son 25.000 millones de dólares. Y cada vez que prendemos el auto, cada vez que prendemos la cocina, cada vez que hacemos algo con los combustibles, empieza a correr la cuenta de esos 25.000 millones. Y por eso también es importante saber qué corresponde a cada uno de los combustibles que tenemos: gasolina, diésel y gas. Vamos al segundo tema del día, que son las remesas de los migrantes. Y este tema en el Ecuador y en el mundo es tremendamente importante, Natalie. Así es, Pablo, y es que Ecuador recibió alrededor de 2.800 millones de dólares en el 2017. Y se estima que este año será un poco mayor, es decir, vamos camino a los 3.000 millones de dólares, que fue la cifra más alta que tuvimos hace aproximadamente unos 10 años. Como siempre, tenemos cifras muy grandes y como siempre tratamos de darles un marco de referencia para ver qué significan. Primera cosa, recordemos que las remesas en el año 2017, pero es igual en 2018, es el quinto rubro de ingresos externos del Ecuador. Tenemos el petróleo, la deuda del gobierno, banano, camarón y luego vienen las remesas. Es una manera muy interesante de verlo, ya que el rubro de las remesas está muy cerca de los ingresos por el banano y el camarón, solo superado por el petróleo y por la deuda, que no debería ser tan alta. No debería ser tan alta, sin lugar a dudas, pero lo es desgraciadamente. Ahora, cojamos las remesas, cerca de 3.000 millones,
y dividamos para el número de familias en el Ecuador, que son 3,5 millones, eso nos da $70 mensuales por familia. Pero suponiendo que solo 1/3 de las familias ecuatorianas reciben remesas, pues tenemos que más o menos cada familia ecuatoriana recibe $200 mensuales por familia, lo cual no es despreciable. Y si miramos las zonas del país, ¿cuáles son las que más remesas reciben? Bueno, aquí vemos muy claramente que es la costa, pero seguida de muy cerca por el Azuay y la zona sur del país, que tiene alrededor de 32% de las remesas, y obviamente eso no guarda relación con otros factores económicos en el país. Por ende, proporcionalmente, el sur del país es el que más recibe remesas. Según cifras oficiales, Ecuador tiene 1.200.000 migrantes, lo que supone un 6.81% de la población ecuatoriana. El éxodo y sus secuelas perduran en comunidades rurales como la provincia del Cañar. Día la demografía. Y la verdad que es un tema que a veces le dejamos un poco de lado, este tema de la estructura de la población en un país. Pero lo cierto es que muchos economistas plantean que en el largo plazo los únicos temas que importan en la economía son la productividad y la demografía, es decir, la estructura de la población. Y esto se da alrededor de preguntas sencillas pero importantes como cuántos somos, qué edades tenemos, cuánto vivimos, etcétera. Parecen preguntas importantes. Veamos la primera. En el último censo, hace 8 años, éramos alrededor de 15,5 millones de ecuatorianos. Hace unos días, el INEC anunció que ya éramos 17 millones. Y las proyecciones indican que hacia el 2030 seremos 20 millones y un poco más de 23 millones en el año 2050. Es evidente que la población crece, pero cada vez más lentamente. Sin ninguna duda, el crecimiento anual de la población era 3-4% en el pasado y actualmente está por debajo del 2% anual. Y esto depende en realidad de dos factores. Uno, cuánta gente nace. Dos, si la gente vive más tiempo o no vive más tiempo. Primer tema, nace menos gente. Está muy claro y lo vemos en el gráfico que cada mujer hasta alrededor de los años 70, que no está tan lejos, tenía más de 6 hijos en promedio, más de 6 hijos en promedio por mujer, y actualmente estamos en alrededor de 2,40, y eso va disminuyendo en el Ecuador, igual que en casi todas partes del mundo. En muchos lugares están en 1 hijo por mujer o un poquito más en promedio, y en el Ecuador llegaremos por debajo de 2 alrededor del año 2030, 2040. Es decir, tenemos menos hijos, hay menos gente. Como acabamos de ver, la economía ha estado muy movida en el Ecuador y en el mundo, y en el 2019 va a continuar y hablaremos de eso de aquí a pocos días. Mientras tanto, vamos al corte y les recuerdo, es mi obligación siempre, estoy entrenado para eso, es el correo electrónico ustedySuDinero@teleamazonas.com. También pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @UstedYSuDinero. Ya regresamos. Ya volvemos con más de Usted y su dinero. Continuamos con Usted y su dinero. Estamos de vuelta. Yo iba a empezar a compartir este cake, pero bueno, no me dejaron, así que vamos a ir al siguiente compacto del año 2018, y el compacto es sobre tecnología, y es que los avances tecnológicos realmente están revolucionando el mundo. Veamos. tema número 4, el crowdfunding, que podríamos traducir como financiamiento de las masas o financiamiento de las multitudes, algo así. Cuando tenemos un proyecto y queremos financiarlo, ¿qué hacemos normalmente? Lo primero es ir donde la familia o los amigos para que ellos nos ayuden, que en realidad no es una muy buena idea, porque hay que recordar que las amistades y las familias muchas veces terminan mal por los proyectos empresariales. Luego, la segunda opción es el banco, la cooperativa, que son problemáticas, ¿no es cierto? Y ahora en el mundo ha surgido una nueva idea, que es justamente el tema de hoy, el crowdfunding. Natalie. Es una vieja receta, pero con nuevas tecnologías que permite ampliar su alcance. Veamos el siguiente reportaje para entender mejor el concepto.
El término crowdfunding no forma parte del diccionario que elabora la Real Academia Española. La noción alude a un mecanismo de financiación que consiste en el aporte de pequeñas cantidades de dinero por parte de muchísimas personas. Se trata de un financiamiento colectivo, donde un emprendedor recibe un apoyo económico de numerosos inversores a través de Internet. Quien está interesado en recibir financiación difunde su proyecto, estableciendo una meta a alcanzar y solicitando apoyo. Aquellos que aportan dinero a través del crowdfunding suelen hacerlo a cambio de algún tipo de premio o beneficio, aunque también puede tratarse de una decisión solidaria para apoyar a una causa benéfica. Con esta metodología no es habitual que el inversor busque recuperar el dinero con intereses, sino a través de algún servicio. El concepto de dinero electrónico es sencillo, pero también trae una serie de dudas en el Ecuador. Por eso es mejor hablar de la billetera electrónica o, en términos ecuatorianos, de la chauchera electrónica. Ahora, para entender cómo llegamos a esto, hagamos rápidamente una historia monetaria del mundo. Hace muchísimo tiempo, la gente utilizaba monedas metálicas de oro, de plata. Con eso intercambiaba directamente, entregándole las monedas a otra persona, pero eran muy incómodas, inseguras, pesadas, etc. Luego vino un gran invento que son los billetes. Los billetes tienen oro o tenían oro o plata guardada en una bodega, pero la gente intercambiaba estos papelitos que son los billetes. Mucho más fácil que la moneda de hace un momento. Y luego surgieron los bancos. Y en los bancos lo que hacemos es transferir el movimiento físico de la moneda o del billete a una cuenta virtual en el banco. Y lo que hacíamos era girar, o todavía hacemos, es girar un cheque para que el banco le pague a la persona que le entrega este cheque. Ya no es una operación física de la moneda del billete, sino de un papelito que es el cheque. Y luego con las cuentas bancarias se puede hacer más cosas. No sé, Natalie, usted que es una chica moderna, ¿qué hace con la cuenta bancaria? No exageremos. Si uso cuenta bancaria, bueno, podemos girar un cheque, podemos hacer una transferencia. Con la transferencia ya no hay que encontrarse con la persona, sino simplemente hacer un clic en la computadora. Algo muy sencillo que la verdad yo hago bien mal, me equivoco todo el tiempo. Y luego vinieron, Natalie, las tarjetas de débito. Es así de sencillo, Pablo. Voy a un almacén, paso la tarjeta por un aparatito y el dinero pasa de mi cuenta a la del almacén. No les doy ni monedas, ni billetes, ni un cheque, tampoco lleno un documento de transferencia. Lo mismo de siempre, más sencillo, menos costoso, y la chauchera móvil es un paso en la misma dirección. Es utilizar algo que tenemos todos a la mano, algo que es el celular para hacer pagos. Efectivamente, usamos el celular que tiene todo el mundo, pero sobre todo es muy importante para las personas que no tienen una cuenta bancaria o no tienen una tarjeta de crédito. Y siempre el concepto es el mismo, hacer que las transacciones sean más fáciles y menos costosas. En este caso, hacer que ya no sean físicas, sino que estén en el celular a través de la chauchera. Sin embargo, al Banco Central no le fue muy bien con esto. Era evidente que al Banco Central le iba a ir mal porque lo que se necesita es una institución que tenga clientes a los cuales les puede regularmente ofrecer el servicio. Igual que alguien le ofrece el servicio de subir minutos, alguien le tiene que dar el servicio de subir dinero de la chauchera física a la chauchera electrónica, que es el celular. Y eso el Banco Central no lo podía hacer. ¿Quién lo debe hacer? Los bancos, las empresas de telefonía celular, etcétera, etcétera. Y esto debería funcionar sin problemas en el Ecuador. Tal cual, Pablo, pero con una condición, y es que el costo de la operación en el celular, los megas o los minutos que consume, no sean muy elevados. Bueno, eso ha sucedido en todas partes del mundo. La billetera electrónica ha tenido éxito y por ende en el Ecuador también debería darse a costo razonable y tener éxito. Y ya para terminar el tema, ¿por qué era malo para el Banco Central que se encargara de manejar la billetera electrónica? Primero porque ya dijimos no lo hace de una manera eficiente ni menos costosa, pero sobre todo el gran problema es que el gobierno no creía en la dolarización, como podemos recordarlo, y lo que el gobierno quería era aprovechar el dinero electrónico para meter una moneda paralela al dólar, con lo cual hubiera empezado el final del camino de la dolarización en el Ecuador. Ahora, con empresas privadas manejando el dinero electrónico, no hay ninguna probabilidad
de que eso pueda suceder. El famoso Bitcoin, del que supongo han oído hablar. Esto nace en el año 2008, es la primera moneda virtual descentralizada, ya vamos a explicarlo. En estos 10 años ha generado interés, dudas, emociones, ganancias. Natalie, ¿usted ha usado el Bitcoin? La verdad no, y es que a pesar de los anuncios sobre cómo personas se han hecho millonarias gracias al Bitcoin o de otros que ganan $1000 al día en criptomonedas, me sigue generando desconfianza. La verdad es que simplemente es como la chauchera electrónica de la que hablamos en un programa anterior. En lugar de tener dinero físico, tenemos dinero en el celular, por ejemplo, un dispositivo electrónico, pero en lugar de tener dólares, tenemos esta otra moneda de la que vamos a seguir hablando. Y es interesante cómo nació hace 10 años, cuál fue la razón explicada por su fundador, el señor Nakamoto, o el grupo llamado Nakamoto, que todavía no sabemos quiénes son, la verdad. Lo cual es impresionante que nadie sepa con exactitud quién es el creador del Bitcoin en este mundo donde todo se sabe, más con el Internet. Sí, la verdad es bastante extraño, por hasta ahora no saben en teoría. Y la razón que ellos dieron es muy sencilla, es efectuar pagos entre dos personas sin pasar por el sistema financiero formal, así de sencillo. Poder hacerlo entre tú y yo sin pasar por el Banco Central o quien sea, sino simplemente directamente. Así nació. La primera emisión de 50 bitcoins se dio en el año 2009 y la primera transacción externa, digamos, se dio con la compra de 2 pizzas en el año 2010, 2 pizzas por 10.000 bitcoins, 10.000 bitcoins para 2 pizzas, y por eso se festeja, digamos, que en el año 2010 fue el famoso día del Bitcoin Pizza, que ahí empezó realmente. Cuando el Bitcoin nació no valía ni un centavo literalmente. Fue a finales del 2017 cuando se desató la fiebre por las criptomonedas. La subida y la bajada de las cotizaciones del Bitcoin copaban las principales portadas de los medios económicos en plena volatilidad de las mismas. El año pasado la moneda pasa de menos $1000 por unidad a más de 19.500 a mediados de este diciembre, antes de que la burbuja estalle en el 2018 y el valor del Bitcoin vuelva progresivamente en torno a los $6000, que es lo que cuesta en estos momentos. Imagínense, esto generó una cantidad de millonarios, porque si alguien compró el Bitcoin en centavos, o digamos que incluso lo compró en $1 y lo vendió en 10.000, puedes haber ganado 10.000 veces, 100.000 veces, 1.000.000 de veces lo que invertiste. Esa puede ser una gran posibilidad, pero bastante remota. No es precisamente la regla en el mundo de las cripto. Las criptomonedas son un concepto nuevo para muchos y entre todo el revuelo que ha causado en la economía se han creado múltiples opciones para obtenerlas. Entre todas estas existen formas legítimas de ganar dinero en las criptos, pero también hay esquemas de inversión fraudulentos. En todo caso, actualmente existen más de 2000 criptomonedas diferentes en todo el mundo. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es aplicar tecnología a cosas que ya se hacían antes. Siempre ha existido el llamado taxista ilegal, expresión no muy correcta porque da la impresión de que están haciendo algo malo. O la persona que se paraba en una esquina con su vehículo, sobre todo a la salida de la ciudad, en espera de clientes. Ahora hay obviamente más organización a través de las nuevas tecnologías, de la red y de cierta manera más seguridad a través de esta organización. Este sistema se volvió rápidamente muy exitoso. Simplemente pensemos que Uber ahora vale cerca de 100.000 millones de dólares y el éxito se debe obviamente a razones prácticas que quieren los clientes. Uno puede llamar fácilmente, uno puede saber quién viene, uno puede saber en cuánto tiempo llega, uno puede pagar automáticamente a través de la aplicación, etcétera, etcétera, es decir, cosas que la gente valora. Lo que sí es cierto es que el servicio ha dejado de ser lo que era al inicio. Como os decía, la idea era que alguien que esté en la calle lleve a otras personas. Ahora se ha vuelto algo mucho más organizado y es casi como una nueva compañía de taxis con mejor tecnología. Incluso algunas de las empresas los dicen, no queremos tener personas que hacen este trabajo de vez en cuando, sino que sea el sustento fundamental de sus familias. Por eso en muchos lugares, en Europa por ejemplo, ya se les ha calificado como empresas de transporte y no como empresas que simplemente relacionan a clientes
con personas que tienen vehículos. Ha cambiado el concepto y obviamente ahora los taxistas dicen, muy bien, si son empresas de transporte, entonces no pueden darnos competencia tan fácilmente. Un absurdo, ¿no? Sin duda es un absurdo, pero por otro lado sí hay que estar conscientes que los taxistas tienen una serie de regulaciones, controles, costos excesivos que hacen que para ellos la competencia es más difícil. Uber también tiene competidores en prácticamente todos los países en donde opera. Por ejemplo, Cabify, que fue fundada en mayo del 2011 por Juan Antonio, empresario español, ingeniero en telecomunicaciones y graduado de la Universidad de Stanford. Ha sido llamado como el Uber español. Las principales críticas que hacen los taxistas a estas otras empresas es que no paguen impuestos, que no hay suficiente seguridad y no hay suficiente control de la idoneidad de quienes manejan estas unidades de transporte, que la relación laboral es muy informal y no hay afiliación a la seguridad social, y por último, que ellos no tienen las mismas obligaciones que los taxistas. Pero al final quien decide es el usuario a qué tipo de vehículo quiere subirse. Los taxistas deberían hacer tres cosas. La primera es adquirir la misma tecnología de aplicaciones que tienen las demás empresas. En segundo lugar, no pelear por eliminar a los otros, sino que a ellos les eliminen una serie de controles, regulaciones y costos que probablemente son excesivos. Y la tercera cosa que tienen que hacer es mejorar, porque como se acaba de decir, al final quien decide es el cliente. Después de ver todos estos cambios tecnológicos y otros más que son impresionantes, vamos al corte. Les recuerdo, correo electrónico, usted y su dinero, @teleamazonas.com. Ya regresamos. Ya volvemos con más de Usted y su dinero. Continuamos con Usted y su dinero. El último compacto es sobre consejos financieros que hemos tenido en todos los programas del año 2018 y siempre tratamos de decirles algo. Sea prudente, controle sus finanzas, pero también cuando hay que divertirse, diviértase, ¿no, Natalie? Totalmente. Lo que sí es importante es ahorrar porque definitivamente nos va a salvar de algunos malos momentos. Veamos los mejores consejos financieros que Pablo nos presentó durante este 2018. Vamos a empezar con los gastos, tratando de contestar una pregunta muy importante es, ¿sabemos realmente cuánto gastamos? Y lo que parece una respuesta obvia no lo es tanto. Así que les voy a proponer un ejercicio muy sencillo. Tomemos una hoja, o hagámoslo de memoria, como cada uno desee, y escribamos aquí en esta hoja cuánto creemos que gastamos cada mes en promedio. Pongamos ahí lo que sea, el valor. Les dejo un momentito para reflexionar. Pongamos el valor. Ya hecho esto, pasemos a un segundo pequeño ejercicio y es, hagamos un listado de gastos importantes que todos tenemos. Pongamos alimentos, vivienda, educación, salud, transporte, en fin, unas 5, 6, 7, 10 cosas importantes y a cada una le vamos a poner un valor de cuánto gastamos al mes en cada una de esas, ¿no? Ponemos el valor de cada uno de esos rubros. Y luego sumamos y vamos a llegar a un cierto resultado ya más preciso porque ya hicimos una lista de temas importantes de gasto. Esta vez, algunos consejos prácticos alrededor de las deudas personales. Efectivamente, hemos hablado en programas anteriores de ahorro, ingresos, presupuestos, gastos. Hace un momento hablamos de la deuda de los países y ahora vamos a un tema más bien de deudas personales. Y vamos a ir a tres casos muy concretos. El primero, para entender cómo la tasa de interés y los plazos afectan mucho a lo que uno paga en las deudas. Entonces vamos a ver un ejemplo muy concreto. Una deuda de $50,000, que puede equivaler a una propiedad, por ejemplo. Dos casos de tasas de interés, 7% y 12%, y dos casos de plazos, 10 años y 25 años. Y vemos aquí los pagos que se hacen anuales en cada uno de los casos, que pueden ir desde 4.300 hasta 8.800 anuales. Es decir, usted puede estar pagando al año el doble en un caso que en otro caso, dependiendo de la tasa de interés y del plazo. Por eso hay que mirar esos dos factores muy de cerca. Luego del programa del Bitcoin, mucha gente llamó a preguntar, ¿y el Bitcoin es una pirámide? Y la respuesta es, no es una pirámide,
Pero en todo caso es un buen tema para el día. Así es, Pablo, porque a uno le llegan con frecuencia propuestas para aumentar los ahorros. Ponga dinero por aquí o por allá y será millonario porque pagará por su entrada, pero las personas que usted introduce le darán una cierta cantidad de dinero regularmente y los que están debajo de ellos también, y así hacia abajo. Por eso es muy importante distinguir entre los sistemas multinivel, las burbujas y las pirámides. Los sistemas multinivel es cuando hay una persona que está vendiendo un producto o una empresa que está vendiendo un producto, contrata a alguien que le ayuda a vender, ese alguien contrata a otras personas debajo de él que ayudan a vender, pero siempre hay un producto que se vende y que está de por medio. Aunque, ojo, hay sistemas multiniveles que pueden ser una pirámide, productos que a nadie le interesan, productos que no se venden, pero la gente va poniendo dinero como si fuera una pirámide. Hay que tener mucho cuidado. Las burbujas, en cambio, es cuando la gente se emociona, se aloca y empieza a comprar bienes a precios que cada vez van subiendo más. Pueden ser viviendas, pueden ser acciones de la bolsa de valores. El primer ejemplo fue en el año 1600 y pico en Holanda, cuando el precio de los tulipanes subió de una manera brutal. Eso no es una pirámide, es la gente que se aloca y hace que los precios de los productos suban brutalmente. La pirámide es algo diferente, Natalie. Sí, en las pirámides, en cambio, no hay nada a la venta. Un caso famoso en Ecuador fue el del notario Cabrera en Machala y en el mundo el del señor Madoff en los Estados Unidos, que cayó con la crisis del 2008. Sin embargo, históricamente la más famosa es la del italiano Ponzi en Nueva York a inicios del siglo pasado. Por eso, en parte, las pirámides también se llaman esquema Ponzi. El funcionamiento de la pirámide es muy sencillo. Uno, a la gente se le ofrece un altísimo rendimiento. Y dos, ese dinero proviene de los demás que aportan al sistema y no de la venta o la inversión de ningún producto. Por ejemplo, imaginemos el caso de alguien que pone $100 en el sistema y le ofrecen ganar 40% anual. Lo cual ya debería generar sospechas. ¿De dónde salen los $40 de ganancia? Es la pregunta clave porque en esto no hay milagro. Decíamos que la persona aportó 100 y le ofrecieron 40. Ese dinero sale de la siguiente persona que aporta 100 y también le ofrecen 40. De esos 100 salen los 40 del primero. Entonces ahora tenemos dos personas que han aportado 200 y se les debe 80. Entonces ahora vienen el tercero y el cuarto que aportan 200. De la plata de ellos dos sale el dinero para los anteriores y así sucesivamente. Eso es una pirámide. Obviamente el sistema funciona mientras haya gente que va entrando masivamente al sistema y se acaba cuando la gente se retira. ¿Se retira por qué? Puede ser por desconfianza porque oyó malas noticias, puede ser por una crisis como la crisis internacional del año 2008 que descubrió muchos casos de pirámides o algunos casos de pirámides, o puede ser simplemente por la muerte del organizador como fue el caso del notario Cabrera. Cuando sucede alguna de estas cosas, la gente se precipita a retirar su dinero y obviamente no hay el dinero. ¿Nadie gana en esto además del estafador que la organizó? Sí, hay personas que sí ganan. Tomemos nuevamente la persona que puso $100 y le ofrecieron 40 cada año y supongamos que él hizo esto durante 5 años. Tuvo una ganancia de 40 por 5, 200, sin haber recuperado los 100, solo de intereses, de rendimiento. Supongamos que a esta persona no le devuelven los 100 iniciales. Ya tiene en su bolsillo 200 y esos 200 en el fondo equivalen 100 de recuperación de su dinero inicial y 100 de ganancia, que tampoco es una mala ganancia para 5 años. Los perdedores son realmente, uno, las personas que ponen la primera vez, pero luego se emocionan y siguen poniendo y poniendo y pidiendo. Entonces ya no son 100, son 200, 300, 400, 500 que uno pone y que de pronto no recupera. Y los segundos son las personas que entran en la segunda mitad de la pirámide, es decir, cerca de la desaparición del sistema. Evidentemente, el estafador siempre gana, algunos ganan, pero evidentemente hay más perdedores que ganadores. Bueno, y ahora sí, les deseamos un muy buen 2019 y queremos compartir el 2018 y el 2019 con todos los que han hecho posible este programa. Así que, muchachos, todos acá adelante, cada uno con su vino. Espero que alcance para todos. Esperamos que alcance para todos. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo técnico que hace posible que nosotros lleguemos a su pantalla. ¡Feliz 2019 para todos! ¡Salud! Salud, salud, salud. ¡Salud, salud, 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 chicos!
Salud, Natalie. muchísimas gracias. Salud todos, salud todos. Teleamazonas presentó Usted y su dinero.